Bueno, salud mental, discapacidad y mujeres, es el tema que nos convoca. En primer lugar, tenemos que reconocer que asistimos a un cambio sociocultural que ha puesto en cuestionamiento consideraciones como lo que es género, si lo femenino es un mito, si la conducta femenina es tal o es una construcción social ser mujer, la maternidad, la gestación, que es ese hecho elemental más ligado, ha perdido importancia o se ha postergado, y hoy la posición femenina implica un rol activo y una construcción yoica, quizás en su extremo más masculina, pero no ha perdido la esencia de la mujer. Pero sin duda esto es una reacción a tantos años de desigualdad, de discriminación, que ha intervenido en el proceso de salud-enfermedad. Vamos a encontrar trastornos mentales y un contexto particular, más incidencia en lo que es el espectro serotoninérgico, ansiedad, patologías relacionadas con trauma, quejas corporales o síntomas corporales, depresión, lo que es una verdadera epidemia, que son las secuelas de violencia física, mayor estrés laboral, trastornos cognitivos mayores, bueno, lo que decimos, las víctimas de discriminación y menor educación, acceso a la educación. En cuanto a lo largo de la vida de la mujer, tenemos, por etapas podemos diferenciar lo que es en la infancia, que generalmente acá los niños tienen más prevalencia de trastornos mentales, pero lo característico, por ejemplo, en lo que es esa alteración del desarrollo de la comunicación y las habilidades sociales, que son los trastornos del espectro autista, en la mujer se compensa con síntomas psiquiátricos. Son niñas más tímidas, inhibidas, solitarias, perfeccionistas, rutinarias. Hay menor trastorno de la conducta. El trastorno de red quizás es esa entidad neurológica. Hay algunos casos en niños, pero es mayoritariamente en mujeres, que tienen pérdida de habilidades manuales, automutilación y una discapacidad intelectual grave. Hay ansiedades, la relación entre el trauma infantil y la psicopatología adulta, esto es de interés también, así como también los trastornos de la alimentación que tienen su vinculación con el espectro autista, pero también per se pueden aparecer. En la pubertad, que es etapa de cambios físicos, psíquicos, de enfrentamientos, hay susceptibilidad para los trastornos de la conducta alimentaria. Importante que acá el 90% son mujeres y hay un 12-15% de adolescentes que lo padecen. Quizás más el perfeccionismo para la anorexia, la impulsividad para la mujer. El síntoma eje en discusión. Por ejemplo, en Oriente no existe o no se reporta la fobia a engordar o los trastornos de la imagen corporal. En relación al ciclo menstrual, tenemos el trastorno disfórico premenstrual, que en el 2 al 9% de las mujeres lo sufren en forma grave. Puede aparecer en la menarca, la mayor prevalencia es la cuarta década, y desaparece en embarazo y menopausia con ese claro correlato hormonal. Hay que diferenciarlo de los síntomas vagos, no limitantes, somáticos, corporales, que es el síndrome premenstrual. Acá lo característico es la disforia, irritabilidad y angustia, y la habilidad, paso de un estado emocional a otro. Énfasis lúteo. Relación con la cantidad de hijos concebidos, y el tratamiento involucra desde la privación del sueño, la luminoterapia, diuréticos, los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la hormonoterapia. Por otra parte, otra entidad rara, que no está en los manuales de clasificación, pero sería una psicosis atípica, es la psicosis menstrual. No lo pesquisamos tanto desde nuestra especialidad, porque como digo, no es tan divulgado, pero tiene ese requisito absoluto de la relación con el ciclo menstrual. Luego tenemos dos condiciones que son el embarazo y la infertilidad. El embarazo
en general, la mujer está vulnerable, pero en forma leve, es más patrimonio del obstetra, el seguimiento, aunque en un tercio de las mujeres hay síntomas ansiosos o depresivos. Y acá está el rol protector de los estrógenos, sin duda, por lo que no hay incidencia de psicosis, suicidio. Y la infertilidad interesa acá que afecta al 15% de las parejas, en un 20% de la causa es desconocida. Con el tiempo se sabe que el hombre interviene en un 40%, y esto fue tapando la supuesta virilidad masculina, porque sucede que luego de lo que se considera no llegar a ese embarazo deseado, deviene la inconformidad, la rabia, la culpa. Por eso la importancia de elaborar el duelo. Generalmente las personas más negadoras tienen ese peor pronóstico. El puerperio es la etapa de mayor riesgo de psicopatología. Tenemos en un porcentaje mayor la disforia postparto, leve, autolimitada, propia de esos cambios hormonales. En un 10 a un 15% la depresión postparto, que es un cuadro depresivo completo, pero acá lo importante es al afectar el vínculo madre-hijo hay que tratarlo. Desde los psicofármacos hasta la terapia electroconvulsiva ha estado propuesto. Y en un porcentaje bajito, pero muy grave, junto al trastorno de ideas delirantes de persecución, acá el riesgo para terceros es grande, y es una emergencia psiquiátrica. A veces engaña que puede ser de presentación depresiva, pero se suman los síntomas psicóticos y es la psicosis puerperal, que tiene su relación con el trastorno bipolar. En cuanto al climaterio, en la menopausia quirúrgica se han evidenciado los episodios depresivos. El cuadro depresivo suele ser una depresión agitada, con gravedad, y no hay que soslayar ese estereotipo también occidental, distinto a cómo se considera la mujer en Oriente, que la vejez asociada a la sabiduría. Y acá también hay algunos factores de prevención, como el ejercicio, dieta sana, no fumar, los antidepresivos, la hormonoterapia también. Respecto a los trastornos de la mujer adulta, algunos con mayor prevalencia y otros tienen sus singularidades. El trastorno depresivo mayor afecta al 10%, al 10 al 25% de las mujeres y se perfila como la segunda causa de discapacidad, luego de las enfermedades cardiovasculares. Hay mayor frecuencia de trastorno bipolar tipo 2 en la mujer, de comorbilidades con ansiedad, estados mixtos y de fases depresivas. El trastorno de ansiedad, también como en la depresión de relación 2 a 1 con el hombre, generalmente entre los 20 y 40 años tenemos trastornos de ansiedad generalizada, que es la enfermedad de la preocupación, que combina síntomas psicológicos, síntomas físicos, la agorafobia, el trastorno de pánico en presentación aguda, trastorno de ansiedad social, trastornos fóbicos. Respecto a los síntomas somáticos, acá la relación también mayor para la mujer, tenemos lo que era el trastorno somatomorfo, hoy se conoce como trastorno de síntomas somáticos, síntomas vagos, mal definidos, pero que se expresan con preocupación excesiva. El trastorno de conversión, que es un déficit que es pseudo-neurológico, pero es no intencional, quizás más del medio rural, en contrapartida del trastorno dismórfico corporal, que es la preocupación excesiva por la presencia de un defecto real o imaginario, y son personas que recurren a múltiples cirugías estéticas. Tenemos un listado de patologías funcionales generalmente muy presentes en la mujer: las migrañas, síndrome de intestino irritable, fibromialgia, bueno, el síndrome premenstrual. Las adicciones, la brecha se ha hecho cada vez más angosta, más cercanía en lo que es el consumo adolescente, prácticamente es igual, sigue siendo el consumo excesivo más para el hombre. Pero acá interesa el frecuente antecedente de maltrato físico, sexual en la mujer. Hay menor aceptación social, mayor estigma. Y la mujer tiene estos estresores que los vive en forma diferente al hombre. Tenemos esos cambios fisiológicos que hemos ido nombrando,
impactan negativamente, lo que es los acontecimientos vitales, matrimonio, divorcio, nido vacío, cumplir años para una mujer distinto para un hombre, viudez, las exigencias de rol, a la mujer profesional, a la mujer, acá nombra la depresión de la ama de casa como esa entidad por esa ocupación que no es remunerada, no reconocida, siempre la maternidad más exigida a la mujer. Por dependencia también, porque generalmente en la atención del hijo discapacitado siempre la que acompaña es la mujer, o en el cuidado de los padres enfermos. En la esquizofrenia, también como hablamos algo del embarazo, que existía menos, bueno, el rol protector de los estrógenos hace el comienzo más tardío, el curso menos grave, menos hospitalizaciones, o mayor frecuencia de presentación tardía por la caída hormonal. Otra entidad que me interesa compartir es el trastorno límite o borderline. También en su desarrollo se habla de esquizofrenia latente, esquizofrenia pseudoneurótica, pero es un disturbio grave de la personalidad. Se dice que sufren, pero también hacen sufrir. No tiene el deterioro del proceso esquizofrénico, pero ante el estrés viran al polo psicótico, depresivo, al abuso de sustancias, toleran mal la soledad. Y acá la clave es la empatía, la transferencia con el profesional, más que hacer reinterpretaciones psicológicas o genéticas del malestar. Por último, ¿qué protege la salud mental? Bueno, acá aspiramos a las habilidades individuales, la autonomía, la autodeterminación, el manejo de problemas, la capacidad para afrontar el estrés, la independencia, todo lo que quizás hoy se conoce como empoderamiento. También la confianza y seguridad como una intervención más yoica. Y la red de apoyo, que es la participación, integración, lazos, o una red social que fomenta la identificación. Bueno, muchas gracias. Soy Luis Caporale, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a hablar de discapacidad y salud mental. En principio resulta pertinente ajustar la terminología. Es necesario dejar de lado la palabra discapacitado para hablar de personas con discapacidad. Ello implica considerar primero al sujeto como tal y luego, en segundo término, a su discapacidad como particularidad. Tal precisión es necesaria para no contribuir a la estigmatización. Expresiones como un sordo o un ciego amplifican y centralizan la condición de discapacidad en detrimento de la visibilidad de los demás rasgos individuales que posee toda persona. La consideración de las personas con discapacidad ha evolucionado en el tiempo con avances y retrocesos e implican una dura y larga lucha en pos de la integración de numerosa población, que según la Organización Mundial de la Salud, en su Informe Mundial de Discapacidad de 2010, involucra a más de 1.000 millones de personas, de las cuales casi 200 millones experimentan dificultades o limitaciones considerables. Yendo a la historia, en algunas sociedades, como en Esparta, las personas con discapacidad directamente no tenían lugar. En la Edad Media eran identificados con el demonio, se los castigaba y exorcizaba, y la exclusión en la cárcel era una habitual práctica social. En los siglos XVII y XVIII se los recluían en manicomios, hospitales, orfanatos carentes de cualquier atención terapéutica específica. Recibían solo castigos, sangrías, baños helados, como forma de acallar sus rebeldías. Sin embargo, comenzaron a aparecer algunas posturas que hablaban de la educabilidad de esas personas. Fray Pedro Ponce de León, en España, a mediados del siglo XVII, creó la primera escuela de sordomudos utilizando las manos para representar objetos. Y Valentín Guay, en Francia, a fines del siglo XVIII, inauguró en París la primera escuela para niños no videntes. En esa escuela estudió Louis Braille, que fue creador del sistema que lleva su nombre para la lectura y escritura de personas con discapacidad visual. Nacido en el mismo año que Guay, 1745, Philippe Pinel propuso que los alienados, que permanecían aislados, torturados, atados por supuestos actos terapéuticos, fueran liberados de sus encierros. Sucedió precisamente en 1793 y lo concretó desde la dirección del Hospicio de la Bicêtre, cuando consiguió quitar los grilletes a un número reducido de pacientes.
Los resultados favorables reafirmaron su postura, que en principio había sido resistida. Y gracias a la libertad física, al trato sin violencia, a los espacios ventilados, a los baños higiénicos, a la buena comida y básicamente a la consideración y al vínculo humanizado, muchos pacientes considerados irrecuperables se recuperaron. A partir de aquí, los estados comenzaron a asumir responsabilidades con respecto a estas personas y aparecieron las primeras medidas de corte legal. Asimismo, las dos guerras mundiales del siglo XX, por la gran cantidad de secuelas discapacitantes que causaron, llevaron a que aparezca la idea de rehabilitación. Dicho concepto comenzó a relativizar la discapacidad como algo inamovible en el tiempo, y el abordaje se centró más en las necesidades especiales de la persona y menos en su déficit. No obstante, faltaría mucho tiempo para empezar con el concepto de personas con capacidades diferentes. Vamos a la génesis. Cuando nace un niño, cuya irrupción se produce luego de 9 meses de gestación, por lo tanto de tener presencia preponderante en el seno familiar que se prepara y lo espera, se produce en él una depositación masiva de expectativas narcisistas, particularmente de su madre. Por ello, el hijo es y será siempre una extensión justamente narcisista, inconsciente obviamente, de sus progenitores, y ello explica por qué sus éxitos y sus fracasos son vividos como propios por estos. Tempranamente, Freud destacó que el cachorro humano que viene al mundo en un estado natural de indefensión absoluta y necesita asistencia y afecto para sobrevivir, el amor que recibe es lo que lo constituye como persona, y ello producirá una honda huella en su vida. El mismo Freud contó del amor que recibió de su madre, que le llamaba Misigi de Oro, y mucho de su trabajo estuvo acompañado por una estrecha relación con ella. Pero, ¿qué sucede cuando nace un niño con discapacidad? En principio, seguramente se presenta la imposibilidad de consumar los deseos narcisistas depositados en él. Este obstáculo produce herida, y el hijo que ha nacido no podrá cumplir los anhelos infantiles, inconscientes de los padres en cuanto a las fantasías de completud y hacer realidad sus idealizaciones. Esto torna contrariada la conformación de la imagen narcisista proyectada, y suele aparecer en los padres la culpa, la decepción, que imponen el tránsito por un proceso de duelo. Como todo duelo, se elabora y se supera o se coagula y deja un anclaje en ese lugar psíquico no resuelto. Necesariamente el niño o la niña cargará sobre sí la huella devenida de la tramitación psicológica que realicen sus padres. Como toda situación de la niñez, la discapacidad será mediatizada por los padres. En cuanto al peso social, si bien la sociedad ha tomado mayor conciencia con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, no es raro percibir miradas desvalorizadas y discriminatorias conducentes a la estigmatización. Ante la eventual carga del prejuicio social podrían darse dos situaciones contrarias. Se oculta de alguna manera a la persona con discapacidad, aislándolo y coartándole sus posibilidades de interacción, o contrariamente, se sobrevaloran determinados aspectos compensatorios con el fin de negar la discapacidad. Ambas situaciones extremas imponen a la persona un profundo malestar. Lo más indicado tal vez sea, como ante todo sujeto, considerarla con su particularidad y sus necesidades, y la capacidad será, en ese caso, solo un elemento más. La idea de integración señala que todas las personas tienen derecho a participar de manera activa en la sociedad. Por ende, las personas con discapacidad deben poder acceder a los mismos lugares y disfrutar de los mismos servicios. Pero no siempre es así, en parte por los obstáculos que entorpecen el acceso a esos servicios obvios, como pueden ser la salud, la educación, el empleo, el transporte, la información. En ello inciden, por ejemplo, las barreras que deben ser eliminadas en todas sus formas. Las más obvias tal vez sean las arquitectónicas, que a veces se transforman en obstáculos insalvables. Existe una mirada biologista que tiende a depositar exclusivamente en las mismas personas con discapacidad la responsabilidad de superar las dificultades existentes en su vida diaria. Reafirman de esta manera sus aspectos deficitarios. Si bien es fundamental una firme autodeterminación para alcanzar logros, dicha mirada entroniza una percepción negativa de su condición de discapacidad,
asociándolo con invalidez o inhabilitación que lleva a instrumentar solamente justamente el cuidado o la rehabilitación. Contrapuesto a esta mirada, surge un modelo, llamémoslo social, que sostiene que la discapacidad no es una cualidad propia de la persona, sino un fenómeno también producto del ambiente, es decir, creado socialmente. Discapacidad en la mujer. La mujer con discapacidad sufre lo que puede llamarse doble discriminación, pues la interacción entre género y discapacidad la posicionan en una situación de desigualdad en tanto al hombre en esa condición, doblemente ante personas sin discapacidad, en tanto no se ajusta a los roles predeterminados, por ejemplo, de esposa, de madre, de cuidadora. El prejuicio de suponer que no puede cumplir con dichos roles, en principio le son impuestos y después se la imposibilita ante ellos en un doble mensaje que la ubica en una situación imposible. Si queda atrapada en ello, permanece en un lugar que el prejuicio le destina y solamente es como una persona enferma y necesitada de cuidados. Esta predeterminación es un factor que obstruye su participación en la comunidad y de alguna manera esta carga prejuiciosa también está alojada en la propia mujer con discapacidad, que debe hacer un fuerte ejercicio de reflexión para desactivarlo o superarlo. En definitiva, ser mujer con discapacidad implica una doble vulnerabilidad. Aunque bien se sabe que la mujer en esa condición no es vulnerable, sino que es vulnerada por una sociedad predominantemente prejuiciosa, que aún tiene mucho que recorrer en el camino hacia la plena integración de las personas con capacidades diferentes. Muchas gracias.